Una sociedad comunista no tiene nada que ver con el capitalismo de Estado de la Unión Soviética o con el capitalismo de Estado de la China maoísta. Para ser considerada comunista, una sociedad debe cumplir desde el punto de vista del modo de producción ciertas características. La primera característica es la colectivización de los medios de producción. Todo el conjunto de las fuerzas productivas, la ciencia, la tecnología, los recursos naturales, las materias primas, tienen que estar bajo estricto control de la clase trabajadora. El proletario es aquel que mediante su fuerza de trabajo genera el valor de las mercancías que luego se convierte en precio. Tiene que abolirse la plusvalía, sea absoluta o relativa, y la plusvalía es aquella diferencia entre el salario que recibe un productor por su jornada laboral y la cantidad de valor que se transforma en precio que crea mediante la objetivación de su fuerza de trabajo humana. En una jornada laboral, supongamos de 8 horas, el trabajador produce más valor de lo que se le devuelve en el salario y ese valor se convierte en el precio de la mercancía que luego se comercializa. Esa diferencia entre el valor total producido por el trabajo del obrero y la magnitud del salario que recibe implica un valor excedente que luego el capitalista acumula bajo la forma de ganancia. La plusvalía absoluta supone aumentar la jornada laboral para que así aumente el plus trabajo, que es aquella porción de la jornada laboral en la cual el proletario trabaja sin que se le pague porque está creando valor y ese valor enriquece al capitalista. La plusvalía relativa ya implica no aumentar la jornada laboral, sino manipular la proporción entre el salario y el precio, de nuevo siguiendo esa lógica de la ganancia a través de la explotación. La explotación capitalista se da en el proceso de producción del capital a través de la plusvalía. En una sociedad verdaderamente comunista no puede haber plusvalía, no puede haber plus trabajo, la jornada laboral tiene que crear una cantidad de valor que se remunera exactamente en el salario. El precio de una mercancía es calculado por Marx en el Capital como el valor dado por el capital constante, las maquinarias, las fuerzas productivas, el valor otorgado por el trabajo vivo del productor y la magnitud del valor de la plusvalía. En una sociedad comunista, al eliminarse la plusvalía y siendo que el salario remunera la totalidad del valor que crea el obrero en esta sociedad comunista hipotéticamente, la ganancia vendría ya del consumo, de la comercialización de las mercancías y no sería una ganancia basada en la explotación por medio de la extracción de un valor excedente que no se le paga al que lo produce. En tercer lugar, una sociedad comunista debe abolir aquella relación entre el capital y el trabajo asalariado que da paso a lo que Marx llama la subsunción progresiva del trabajo asalariado en el capital. Hay 3 tipos de subsunción o 3 tipos de modos en los cuales el trabajo asalariado se subsume dentro del capital y se pueden vincular los 3 modos de subsunción del trabajo asalariado en el capital a lo que el joven Marx en sus manuscritos de 1844 económico-filosófico llamaba el trabajo enajenado. Para el joven Marx, el trabajo enajenado implica la ruptura entre el proceso de producción y el productor. El productor ya no tiene libertad, ya no tiene el espacio para de manera creativa influenciar y controlar el proceso de producción de mercancías, de tal manera que su trabajo se desliga de sus propios intereses como un ser autónomo y viviente y lo que produce se da en función de los intereses de la clase que lo compra por medio del salario. La subsunción progresiva del trabajo asalariado en el capital está relacionado al desarrollo de la tecnología. Marx en el primer tomo del Capital explica cómo hay una relación inversamente proporcional entre la capacidad productiva del trabajo, el tiempo social necesario de producción y la magnitud del valor, ya que el trabajo abstracto es el que crea el valor, mientras el trabajo concreto es el que produce valores de uso. Al aumentar la capacidad productiva del trabajo, disminuye el tiempo social necesario de producción y por tanto se reduce la magnitud del valor. A mayor tecnología, menor valor porque hay menos trabajo humano. Y el proceso en el cual el trabajo del obrero se vuelve cada vez menos relevante porque el proceso de producción está más regulado por las máquinas. De todas formas se sigue produciendo plusvalía porque primero esas máquinas son producidas por algún tipo de proceso que involucre trabajo humano generando valor y a pesar del
la función de las máquinas como capital constante, también está el capital variable, que es el trabajo humano. Sin embargo, ocurre un desplazamiento que implica la absorción del ser humano en su papel como trabajador dentro de un proceso cada vez más controlado por las máquinas. Entonces es la expresión económica del trabajo enajenado. Una sociedad comunista entonces debe eliminar el control privado sobre los medios de producción, que la ciencia y la tecnología, los recursos naturales obedezcan a los intereses de una clase dominante, sea de un capitalismo de Estado como en la Unión Soviética o en la China maoísta, o un capitalismo de libre mercado como en la actualidad. Los recursos naturales, las fuerzas productivas tienen que estar bajo el control de los productores, y así en todos los sectores de la industria, en la industria del entretenimiento, en el sector primario, hasta el sector cuaternario de la economía. Los obreros, los que objetivan su fuerza de trabajo, sean obreros en una fábrica de ensamblaje, sean niños en una mina de sal en África, sean empresarios, sean científicos, ingenieros de software, cualquiera que sea su trabajo, siempre y cuando estén siendo contratados por un salario y estén produciendo un valor que se convierte en precio y objetivando su fuerza de trabajo humana, sea física o intelectual, que es algo que no entienden los posmodernos, están generando una mercancía y por lo tanto son proletarios. Proletario no es solamente el trabajador de la fábrica victoriana del siglo XIX, proletario es todo aquel que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, que crea mediante su fuerza de trabajo, sea física o sea intelectual, sea en una película, en una serie, en la industria del deporte, sea en una fábrica de ensamblaje, sea un científico en una farmacéutica, un científico en una base militar, sea el tipo de trabajo que sea, siempre y cuando se objetive en la producción de una mercancía, cuenta como la producción de valor y por lo tanto ese tipo de trabajo tiene que categorizarse como un trabajo del proletariado. En segunda instancia, una sociedad comunista debe eliminar la plusvalía y en tercera instancia, una sociedad comunista debe eliminar la subsunción progresiva del trabajo asalariado en el capital. Al mismo tiempo, una sociedad comunista debe utilizar los medios de producción para garantizar las mejores condiciones de vida, debe utilizarse la ciencia no para crear ojivas nucleares como ocurrió en la Unión Soviética, no para crear armas biológicas, no para crear armas químicas, no para crear tanques, aviones de bombardeo, bombas, submarinos, para mejorar la capacidad destructiva de los ejércitos, no para producir en el contexto de la obsolescencia programada aparatos que están diseñados para dañarse en menos tiempo de lo que podrían y deberían moralmente durar, sino que en una sociedad comunista toda la producción debe estar en función estrictamente de aumentar la calidad de vida, de tal manera que una industria como la industria de los alimentos hoy en día, que produce alimentos genética y químicamente modificados que provocan toda clase de enfermedades, es una industria que no podría existir en una sociedad comunista. Como dice Herbert Marcuse, teórico de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, es posible con la capacidad productiva y el desarrollo material del capitalismo realizar la utopía si se cambian las relaciones sociales de producción, si ya no es la burguesía la clase dominante, sino ahora los medios de producción están en manos del proletariado. Eso implica que jamás se vuelva a utilizar la ciencia para fines militares. ¿A qué ha llevado el uso de la ciencia y la tecnología para fines militares hoy en día? A que la humanidad esté cada vez más cerca de la autodestrucción, ya sea por una guerra nuclear o una guerra que emplee las armas biológicas. Al mismo tiempo, detrás de ese deslumbrante progreso tecnológico nos encontramos con la industria de los alimentos que producen toda clase de enfermedades por su proceso irresponsable y criminal de producción. Nos encontramos con todos los efectos alienantes de las redes sociales, de la tecnología contemporánea y por lo tanto es muy difícil hablar de un progreso en el sentido utópico de la ideología del positivismo, sino hay que ver la otra cara de la moneda, que es el resultado de un uso destructivo, inmoral y completamente regulado a los intereses de la clase burguesa de la ciencia y la tecnología. Por consiguiente, resulta evidente que una sociedad en donde los medios de producción estén bajo el control del proletariado, en donde se haya abolido la plusvalía, en donde no haya subsunción del trabajo asalariado en el capital, en donde se utilicen los medios de producción estrictamente para mejorar las condiciones de vida, no se ha dado y sobre todo no se ha dado ni en la Unión Soviética, ni en la China maoísta, ni muchísimo menos en Corea del Norte, ni en el régimen fascista de Pol Pot, ni en el muy mal llamado socialismo del siglo
siglo XXI de Venezuela, ni en Cuba. En ninguno de estos países se han cumplido esas condiciones. Entonces, ¿por qué seguir llamándolos comunistas? Solamente porque Stalin se apropió de la indumentaria, se apropió de los nombres, se apropió de los símbolos, se apropió solamente en apariencia de la teoría que en la práctica nunca cumplió, cometió toda clase de crímenes de lesa humanidad y el crimen político fue hacer todo lo contrario a lo que pretende el proyecto político marxista. Lo mismo en el caso de la China maoísta. En ambos casos la Unión Soviética no solamente mató a millones de personas en los gulags, en los asesinatos selectivos, no solamente construyó un capitalismo de Estado precozmente desarrollado, demasiado prematuro, lleno de contradicciones, un capitalismo de Estado militarista, un capitalismo de Estado donde pregonaba el culto a la personalidad, sino que la Unión Soviética terminó dando paso a que hoy en día Rusia se convirtiera en una potencia capitalista, lo mismo que la revolución maoísta llevó a que China se convirtiera finalmente en el taller del mundo, en el país más capitalista hoy en día. ¿Dónde se llevó el comunismo, aunque fue por poco tiempo debido a la reacción violenta de las circunstancias políticas e históricas particulares? En la Comuna de París de 1871 y en la Revolución Española del anarcosindicalismo. En la Comuna de París de 1871 sí alcanzó a haber un experimento verdaderamente comunista porque fueron los obreros los que se tomaron el poder. Pero en el contexto de la guerra franco-prusiana, los franceses terminaron exterminando a los comuneros, mataron a más de 100.000 comuneros, entonces fueron los militares los que aplastaron violentamente esa comuna de París que alcanzó a ser comunista. En el caso de la Revolución Española, las colectivizaciones anarcosindicalistas de nuevo transformaron el modo de producción porque abolieron el control centralizado sobre los medios de producción, removieron la plusvalía y produjeron un ejemplo, el único realmente, del comunismo llevado a cabo exitosamente y de manera colectiva. ¿Qué ocurrió? Incluso antes del golpe de Franco, como lo explica Chomsky en su libro Apuntes sobre el anarquismo, fueron las mismas autoridades de la República. Chomsky dice, el Kremlin no está al servicio de los pueblos, sino que pone a los pueblos a su servicio. Entonces la República al servicio de los intereses soviéticos no veía con buenos ojos el anarquismo y por lo tanto incluso antes del golpe de Franco desarticularon las colectivizaciones anarcosindicalistas. De nuevo fue la fuerza militar la que aplastó un experimento que en los meses en los cuales duró fue exitoso. Por consiguiente, el comunismo busca, no como se difunde maliciosamente de manera habitual, que las propiedades, que las pertenencias personales pasen arbitrariamente al control de toda la sociedad. Ese no es el sentido de colectivizar los medios de producción. Lo que se busca con la colectivización de los medios de producción es que los recursos naturales, las fuerzas productivas estén al servicio de los productores, que no haya explotación, que no haya plusvalía, que no haya un uso criminal de esos recursos naturales y esas fuerzas productivas, que es lo que nos ha llevado a la crisis actual con las armas nucleares, las armas biológicas, las enfermedades producidas por el proceso de producción de los alimentos química y genéticamente modificados, el problema de las farmacéuticas que producen medicamentos no para curar sino para vender y generar ciclos de dependencia. Una sociedad comunista busca transformar radicalmente la estructura del Estado para construir un verdadero estado de bienestar, pero que no tenga una clase parasitaria al servicio de los intereses burgueses, sino que se cree un nuevo Estado que responda a asociaciones de obreros, sindicatos, verdaderos sindicatos, con el control sobre el proceso de producción, para de esa manera tener un control sobre el mercado y abolir esa geopolítica del imperialismo que causa guerras por el petróleo, que causa guerras para evitar crisis económicas, que causa guerras solamente para mantener en movimiento el capital siniestro de la industria de las armas. Entonces el comunismo es un tipo de sociedad en donde se aprovecha al máximo el desarrollo de la ciencia y la tecnología para suplir las necesidades reales de las mayorías, eliminando las contradicciones de clase, las contradicciones entre el capital y el trabajo asalariado, para eventualmente tener una sociedad sin clases, una sociedad en donde todos tengan alimentos, todos tengan vivienda, lo cual es absolutamente posible, pero en el capitalismo se desperdician esas fuerzas productivas para la obsolescencia programada, para la guerra, para producir mercancías que nadie realmente necesita, mientras el hambre y la miseria siguen aumentando.
y sobre todo en el capitalismo se desperdician esas fuerzas productivas en un desarrollo militar precipitado que hoy en día amenaza la supervivencia misma no solo de la humanidad, sino de varias formas de vida sobre este planeta.